de mucha. Perdón, no sé qué pasaría aquí, Ya puede compartir la. ya estamos compartiendo, ¿ya se ve ahí? Sí, ya. Ya se ve bien, se ve claro, claro. La señal está muy... Todo bien. Muy bien, pues continuando con la posición anterior donde empezábamos a ver los estados financieros, sí quisiera comentar algo que deberíamos de tomar en cuenta todos nosotros como contadores, los alumnos mucho mayor, porque la parte que tiene que ver con nuestra profesión, pues tiene que ver con la competencia de la elaboración del estado financiero, de los estados financieros, que son los informes que se presentan en junta o de informe de directores para saber cómo nos fue, cuál es el criterio que podamos tomar o cuál fue el resultado que tuvimos durante un ejercicio de operaciones. Casualmente el estado de resultado lo partimos en periodos mensuales, pero regularmente el informe tiene que ser anual. Igual que la información que presentamos a nuestras contribuciones o al SAT, a nuestro sistema de emisión tributaria. Pero en esa parte es importante porque nosotros elaboramos esta información financiera. Regularmente retomo la parte que tiene que ver con el estado de situación financiera, el balance general, que es el que nos muestra cómo está integrada la empresa, ¿sí? A través de el activo, pasivo y capital, que en el activo entenderemos por los recursos, bienes y servicios que tiene la empresa, y estos están financiados tanto en lo interno como en lo externo a través del capital contable, que es la aportación de los socios, o el pasivo, que serían las fuentes externas del financiamiento de estas empresas. Por lo tanto, es importante resolver de cierta forma el análisis de estos estados financieros para saber cómo se ha mantenido o cuál fue el beneficio o el rendimiento que tuvo la empresa durante un ejercicio. Asimismo, tenemos el otro estado financiero, que es el estado de resultados, en el cual, de cierta manera, es la parte operativa de las compañías y que esta regularmente también se mide por años, aunque nosotros lo hacemos en periodos convencionales, es decir, por mes, para saber, de cierta manera, o tomar de cierta forma, si hay alguna situación que esté contrariando al objetivo que tenemos o a la meta que nosotros teníamos al inicio, pues poder resolverla y poder retomar esta parte importante. Yo el mes pasado presenté estos estados financieros, son estados financieros reales, obtenidos de una página de internet. Ustedes pueden meterse a Yahoo Finanzas y ahí pueden obtener tanto valores de indicadores, precios de acciones, estados financieros de las empresas públicas que son como esta, ¿no? Decidí tomar el de Cementos Chihuahua porque el de Cemex trae un poquito diferente ahí los resultados, y la idea es que tomemos la referencia de cosas que sean en proposición para que ustedes puedan ejercer de cierta forma un criterio de cómo se ha llevado a cabo esta compañía. Entonces, o las compañías de las que ustedes lleven en su profesión a través de su relación con las empresas o en forma independiente. Como decía, es importante saber que todos los activos que tiene una compañía, de acuerdo a la norma de información financiera, los definimos o los clasificamos en dos, que son los de corto plazo y los de largo plazo. De los de corto plazo es la parte totalmente operativa, que es lo que encontramos por aquí. Quiero señalar esto para que ustedes como alumnos o los que me estén escuchando, pues que ya saben de todo esto, a ver, denme nada más un segundo. De comprender esta parte, porque en la parte del activo circulante o en la parte del activo a corto plazo, fíjense, nosotros establecemos mucho, además, mi teacher José Luis, mencionamos mucho las normas de información financiera que son nuestras guías como contadores públicos. Si ustedes se fijan, esta es una empresa pública. Todavía traemos aquí el activo circulante.
Que a mí en la parte interesante como contador es que esta suena muy bien porque al final de cuentas es el circulante lo que marca la operación. Por eso hablamos de rotación. ¿Se acuerdan de la primera clase que tuvimos que hablé yo de rotaciones? Si hay oportunidad lo presentaremos más adelante. Entonces, la parte de los activos financieros que nosotros hablamos como finanzas son esta parte que tenemos aquí, ¿no? La cartera, el efectivo, sobre todo bancos, inversiones temporales o equivalentes de efectivo, la de clientes, las cuentas por cobrar, que pueden ser documentos, que son la parte que tiene que ver con el activo financiero. Y el activo real, que le llaman en las finanzas o que le llamamos en las finanzas, pues es la parte de inversión que tenemos en los activos no circulantes, que regularmente son lo que llamamos activos fijos. La maquinaria, el equipo oficina, el mobiliario de equipo, los muebles de enseres, etc., terrenos, edificios, etc. Entonces, eso es la parte muy importante. Me voy a situar aquí en el activo total, digo en el activo circulante porque es la parte operativa. Y entonces aquí tenemos el no circulante que también ya ahora la norma lo establece como la parte a largo plazo, ¿no? Donde tenemos el activo tangible, que son los activos fijos, decíamos los reales, y el activo intangible, que viene siendo las marcas, patentes, franquicias, etcétera. Y luego el pasivo, que tiene que ver también a corto plazo con la operación del negocio, porque es donde situamos a los proveedores, a los acreedores de corto plazo que nos sirven para financiar de cierta manera el capital de trabajo o en el caso de préstamos bancarios, ¿no? Y también el activo a largo plazo, que se encarga o lo utilizamos para poder financiar nuestros activos de largo plazo. Que estas partes son muy importantes entenderlas y esto nos da pie también a generar de cierta forma información para poder llevar a cabo la elaboración del estado de flujo de efectivo. Sí, acuérdense que el estado de flujo de efectivo comienza con la utilidad del ejercicio, pero empieza a ver la generación de recursos o aplicación de recursos en las actividades de operación, en las actividades de financiamiento, que es donde entra esta parte del pasivo a largo plazo y el capital contable, y en las actividades de inversión que tiene que ver con la actividad del activo fijo o el activo de largo plazo, ¿no? El activo fijo tangible, que es donde invertimos a través de estos financiamientos. Entonces, por eso me devolví un poquito aquí, ¿verdad? A decir, bueno, ¿por qué es importante el estado de situación financiera? Bueno, porque en la práctica siempre decimos que lo que sitúa la estructura financiera de una empresa es el estado de situación financiera, llamado también balance general o estado de posición financiera. Y luego, por otro lado, voy a resaltar esta parte, aunque ya tenemos alguna formulación por ahí, para ver las razones financieras, voy a destacar también este estado financiero, que es muy importante porque a través de él, pues sabemos si vamos a mantener bien a la empresa o de cierta manera decíamos que es el que nos da la rentabilidad, que es el que nos establece de cierta forma si hay utilidad o ganancia y esta cómo aporta en referencia a la inversión que se tiene. Por eso a veces tomamos, bueno, al menos yo en las razones tomo la parte de la inversión en cuanto a las ventas, porque esa es la inversión que se hace para poder generar una utilidad sobre la utilidad neta, es decir, cuánto nos deja en porcentajes, cuánto es la utilidad sobre las ventas, la inversión en ventas, o también la inversión del accionista, en el caso del capital contable, el capital social, propiamente del socio o el accionista, y por otro lado, la inversión que tenemos en activos totales, ¿no? Y de esa manera deberíamos de estar sabiendo qué tanto rendimiento nos da o cuánto es la cantidad de utilidad que nos ofrece en estas inversiones. Y yo lo tomaba, si lo dije la clase pasada, que tiene que ver con estas tres circunstancias de inversión, ¿no? La empresa invierte en activos fijos, precisamente hay que recordar una definición del activo. El activo son aquellos efectivos, bienes y servicios que posee una entidad, ¿sí? Que son identificables y cuantificables y que tienen la oportunidad de obtenerse beneficios fundados en una forma futura. Esa es la parte del activo. Si no hay beneficios, entonces no sería una parte de activo, ¿no? Entonces, partimos de una utilidad bruta, que es a partir de las ventas netas. Hay que recordar que las ventas pues tienen descuentos, tienen rebajas, que quitarles esta parte sería el ingreso neto por ventas,
y luego tenemos la parte de costos, que regularmente lo llamamos costos variables, porque a medida que se venda más, pues obviamente el costo incrementa, a medida que se venda más, pues el costo disminuye, ¿no? Y tomamos una parte importante. La primera es la utilidad bruta. ¿Cómo se obtiene la utilidad bruta? Pues restándole a las ventas o al ingreso por ventas netas el costo de ventas. Y también podemos sacar un porcentaje, y aquí sería medido a través del ingreso. Es decir, dividir la utilidad bruta entre los ingresos por ventas y nos daría el porcentaje de contribución. Regularmente en finanzas, a la utilidad bruta nosotros le llamamos ingreso, no, es utilidad de contribución, ¿verdad? Que esta es la parte que se genera entre lo que se vende y lo que cuesta el producto que se vende. Y ese porcentaje nos debe de alcanzar para poder operar la compañía, es decir, para poder pagar los gastos que genera la compañía a través de los desembolsos por gastos de administración o por los gastos de venta, que también son desembolsos para poder llevar a cabo toda la operación de la compañía. Y esto nos dará entonces la parte de la utilidad de operación. Esta es la parte más importante de cualquier compañía. Saber si al estar operando la compañía se tiene una utilidad. Y luego medirla, esta utilidad de operación, que es a través de una razón financiera de rentabilidad, también la podemos medir como la rentabilidad operativa, y que esto significará dividir esta utilidad operativa entre las ventas para saber cuál es el porcentaje que estamos obteniendo sobre la inversión en ventas, ¿no? Y luego traemos por ahí el RIF y los impuestos, y al final tenemos una utilidad. Regularmente yo sitúo esta parte de rentabilidad en tres situaciones: en la utilidad bruta, en la utilidad operativa y en la utilidad neta, ¿sí? Si hay una utilidad operativa, entonces posiblemente empezaríamos ahí a trabajar si tenemos parte de recursos solicitados en préstamo para poder estar completando la parte de intereses, que es muy importante, porque si no completamos la parte de intereses con esta utilidad, entonces estamos en una posición de descalabro financiero, ¿no? Y entonces ya le va a empezar a costar a la compañía. Bien, esta es una parte que yo quería tocar, porque yo creo que la parte esencial que de nosotros como contadores estamos obligados a entender, y que también estamos obligados a rendir un informe. A veces yo he visto que el contador entrega el estado financiero y se acabó. Pero yo creo que lo más importante no es entregar, sino realizar una información que genere que ustedes presenten este informe, y que a partir de ahí se genere una serie de preguntas a través de los dueños si hay alguna duda con respecto a las cifras. ¿Y quién mejor que el contador para poderlo explicar? Entonces, la clase pasada vimos, de cierta forma, que teníamos las razones de liquidez, de solvencia, de eficiencia operativa y de rentabilidad, ¿no? Aunado con algunos riesgos. Voy a dejar esta lámina para mostrar que como contadores tenemos también una fuente de información importante, ¿no? Voy a cerrar esta para abrir otra. La verdad es que sí, no sé si ahí ustedes la puedan observar. Sí se ve bien. Ok. Esta es la norma de información financiera. Es la norma de información financiera del 2020, ¿sí? Pero como no ha habido, en el caso de las razones financieras, no hay cambio, pues bueno, decidí mostrarlas. Aquí vemos los indicadores financieros, que es donde nosotros podemos tomar el elemento de la herramienta para si tenemos alguna duda en cuanto a cómo estoy yo llevando las fórmulas o qué tengo que hacer para llevar a cabo las fórmulas, pues ustedes por aquí, a través de las normas de información financiera, que igual las puedo compartir con ustedes a través del compañero allá de Víctor Manuel, y ponerlos a su disposición. Pero ustedes se fijan, dijimos la vez pasada que el A3 nos lleva a razones o indicadores de eficiencia, o a indicadores de juicio, o razones de elementos de juicio sobre la información financiera. Partíamos de la solvencia, que aquí ya tenemos los indicadores financieros, cómo se obtiene la solvencia, ¿sí? Ahorita vamos a llevar a cabo algunos ejercicios más prácticos que lo que habíamos estado llevando a cabo. Bueno, pues ustedes vieron los estados financieros ahí. Y aquí vemos las razones de apalancamiento, ¿sí? De deuda de activos totales,
razones de cobertura, tenemos también la de liquidez, que hablamos también del capital neto de trabajo. Hay que recordar que la liquidez, estamos hablando prácticamente de la operación del negocio, ¿sí? También tenemos la de eficiencia operativa, que aquí hablamos de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la edad promedio de los inventarios. Traemos también por aquí la rentabilidad, que volvíamos a lo mismo, ¿verdad? Utilidad bruta entre ventas netas, utilidad operativa entre ventas netas, utilidad antes de financieros e impuestos entre ventas netas, y el margen de utilidad neta, que es la utilidad neta entre las ventas netas, que regularmente yo tomaría estos tres indicadores importantes, ¿no? Y creo que por aquí traemos otro, no, aquí se terminarían estas, ¿verdad? Aquí razones del retorno sobre la inversión. Hay más medidas de razones financieras, pero yo quise tocar básicamente las que nos pueden proporcionar como finanzas básicas lo más importante, que es la liquidez. Hay que recordar, ¿qué es la liquidez? La liquidez es la generación que tiene una compañía, la generación de recursos que lleva una compañía para poder, de cierta forma, bueno, no de cierta forma, para poder llevar a cabo y pagar sus compromisos en el corto plazo, ¿sí? La solvencia, por otro lado, es la generación de recursos que tiene una compañía para poder llevar a cabo el pago de recursos o el pago de compromisos, pero en el largo plazo. Y decíamos ahorita que la razón de eficiencia operativa, que tiene que ver con tres posiciones, y esto también señalado, si ustedes quieren tomar lo que hicimos la primera vez, es cómo se lleva a cabo esta rotación. Bueno, decíamos la eficiencia en el manejo de los inventarios, ¿sí? Y ahí tomaríamos muy en cuenta la edad promedio del inventario, las cuentas por cobrar o el periodo promedio de cuentas por cobrar, y se involucra también el periodo promedio de cuentas por pagar, ¿sí? Ahora bien, si hablamos del ciclo operativo, entonces hablaríamos de la edad promedio del inventario, cuánto nos tardamos desde que el inventario llega a nuestro almacén hasta que sale por una venta, ¿sí? Esa es la edad promedio del inventario. ¿Cuánto se está generando ahí de tiempo para poder, desde el momento en que se recibe una mercancía hasta el momento en que sale del almacén por una venta? Y luego las cuentas por cobrar, que sería cuánto me tardo después de que vendo esta mercancía a crédito en recuperar el efectivo que necesito para poder llevar a cabo la operación. La vez pasada hablábamos, si hay oportunidad, ahorita lo presento, la vez pasada hablábamos de creo que 40 días, ¿no? A ver, denme chance y lo saco de aquí. Aquí están las razones, ¿sí? De aquí las podemos tomar. Aquí lo voy a tener abierto por si hay alguna cuestión de duda, ¿sí? Y voy a salirme de aquí. Déjenme nada más visualizar. Ok. Si se acuerdan de esta tablita que les presentaba, ¿no? De cierta forma era la parte del mecanismo de cómo ir generando los tiempos importantes aquí para poder llevar a cabo nuestra gestión. Déjenme ver si tengo. ¿No? Entonces les decía, es importante saber cuántos días, porque son recursos que tenemos detenidos, que nos van a dar una utilidad, como decíamos por aquí, una pequeña ganancia, pero que de cierta forma nosotros debemos de establecer un vínculo con estos recursos. Y luego decíamos, bueno, en el ciclo operativo sería nada más la parte del inventario, la de promedio del inventario, y la parte de las cuentas por cobrar. Esas dos nos hablan de un tiempo. ¿Qué pasa? Pues que nosotros detenemos el efectivo. ¿Por qué saco esta filmina? Porque luego decimos, bueno, pero yo necesito más mercancía para trabajar, y es donde empiezo a colocar la primera parte de nuestro tema de finanzas, ¿no? El financiamiento, que regularmente lo primero que consigo es a través de proveedores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tengo cuentas por pagar. Y el periodo de cuentas por pagar, pues también es limitado. Nosotros usamos recursos ajenos, decíamos ahorita como el pasivo, son recursos de fuentes ajenas de financiamiento
a nosotros. Entonces nosotros nos apalancamos por ahí con estos recursos de ellos, pero si nosotros elevamos nuestros tiempos de operación o del ciclo operativo y lo rebasamos con respecto a las cuentas por pagar, pues entonces ya requeriremos de financiar nosotros esa pequeña parte que nos falta, ¿no? Que regularmente este financiamiento lo buscamos a través de un préstamo. Esa es una parte esencial que quisiera que todos ustedes entendieran y que a veces no lo vemos porque en el día a día, pues vendemos hoy, cobramos hoy, vendemos hoy, cobramos hoy, vendemos hoy, y no se ven los tiempos así, pero en realidad es un ciclo de rotación, ¿no? Déjenme devuelvo aquí para volver a irme a mis estados financieros y mostrar esta parte importante, ¿no? Entonces, decíamos que el activo es la parte de la operación junto con el pasivo a corto plazo. Esta es la parte más operativa. Entonces, si hablamos de liquidez, ¿qué tendríamos que venir haciendo para saber si hay liquidez en la compañía? Entonces, regularmente la liquidez va medida en el corto plazo, ¿sí? Esta razón de liquidez, dijimos que es la que nos ayuda a saber si la compañía puede cumplir o genera recursos para cumplir con sus compromisos en el corto plazo. ¿Y qué debemos de tomar en cuenta para saber si hay liquidez en la compañía? Preguntaría aquí, ¿alguien podría responder a esa pregunta de qué debemos de tomar en cuenta? Me dicen que se corta, ¿es cierto? Bueno. No, está bien, se escucha muy bien. Ok. Entonces, les preguntaría a todos los que estamos aquí presentes en la charla, bueno, quitando al contador Manuel y al contador Víctor, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta para saber si tenemos liquidez en la compañía y cómo podemos determinar esta liquidez? Hemos charlado 2 veces. Me gustaría que alguien me pudiera decir, ¿verdad? ¿Qué cuentas o qué conceptos o qué rubros tendríamos que tomar en cuenta para poder llevar esta parte de liquidez o para saber si hay una liquidez? Bueno. Bien, lo comentaremos. Entonces, la liquidez se supone que genera o es la parte de generar recursos para los compromisos en el corto plazo. Y entonces partimos de la parte del activo, es decir, lo que tenemos. Y en ese sentido es todo el activo circulante, ¿sí? Este activo circulante con referencia, para saber si tenemos liquidez, con referencia al pasivo circulante o al pasivo de corto plazo. ¿Qué deberíamos hacer para poder llevar a cabo la razón de liquidez? Pues entonces diríamos que el activo total, vamos a poner aquí liquidez, sería igual al activo total activo circulante o de corto plazo, vamos a ponerle de corto plazo, ahí. ¿Sí? Entre el pasivo también de corto plazo. Entonces aquí, para poder llevar a cabo esta parte de liquidez, vamos a tomar en cuenta el activo de corto plazo. Diríamos que el activo de corto plazo, no tengo las cantidades aquí. Aquí está. Sería este. Nada más déjenme verificar si es la cantidad adecuada. Sí, aquí dice 653, 718 es correcto. Dividida esta cantidad entre el pasivo a corto plazo, ¿verdad? Entonces, pasivo a corto plazo, aquí me dice que son 206, ¿sí? Y vamos a ver si es cierto esta parte. Ok. Aquí tengo 206, 907. Es correcto. Entonces me dice que es una razón de 3. ¿Qué significa 3? Sí, yo quisiera primero, antes que nada, comentarles aquí, ¿verdad? Bueno, no tengo las cantidades. Tomar en cuenta que tengo los 206 aquí y que tengo 653. Eso quiere decir que lo que nos da la razón es que yo por cada pasivo que tengo, es decir, por cada peso del pasivo a corto plazo o de obligación a corto plazo que tengo 3 pesos para pagar. Entonces, andamos muy bien en liquidez, ¿verdad?
Luego, nosotros lo que queremos es analizar que sea, pues que nos dé más comprensión en cuanto a que sea más líquido. Y entonces hablamos de la liquidez, pero de la prueba del ácido. No quisiera, voy a quitar esta parte de aquí, porque, y luego los chicos no van a entender. Entonces vamos a poner la cantidad del activo circulante, ¿sí? Voy a poner aquí activo corto plazo, ¿sí? Y pasivo corto plazo. Para que ellos lo vayan viendo y de cierta forma determinen mejor esta parte, ¿no? Y lo puedan entender mucho mejor. Entonces, aquí podríamos poner, ahora sí, esto entre esto. Lo que nos dice que tenemos 3.15 veces, es decir, que el activo puede cubrir 3 veces sus obligaciones en corto plazo. El activo, obviamente, operativo, que es el activo circulante. Pero a veces nosotros queremos ir más allá, queremos meternos en esa parte de decir, a ver, y si no tuviera todo este activo, ¿qué debo de tomar en cuenta? Y entonces hacemos una prueba del ácido, ¿va? La prueba del ácido, le voy a poner aquí liquidez. Es una razón financiera en donde hay que recordar que el activo pues va de cierta manera clasificado de acuerdo a su disponibilidad de ser convertido en efectivo. Esa parte es muy importante. Entonces, vamos a hacerlo un poco más líquido, que es la prueba del ácido. ¿Qué hace la prueba del ácido? Pues nos dice que también vamos a tomar en cuenta el activo de corto plazo, pero le vamos a quitar los inventarios, ¿no? Que en este caso, vamos a ver aquí, los inventarios aquí están, ¿sí? Aquí podríamos tomar inventarios, terrenos urbanos, pero bueno, voy a tomar los inventarios para que ustedes lo vean en la fórmula, ¿no? Aquí hay conceptos que, bueno, obviamente por la cuestión de la empresa que significa, trae conceptos mayores, pero que de cierta manera yo quisiera tomar los normalitos para que ustedes vayan viendo de una forma más adecuada cuando quieran ver estos resultados. Entonces tenemos aquí igual la prueba del ácido, nos dirá que los activos, voy a poner aquí activos de corto plazo menos inventarios. Y así cuando ustedes están haciendo, ya ven aquí la fórmula. Oye, déjame ver a ver si es cierto que la norma me está estableciendo esto. Lo pueden verificar sin ningún problema. Y entonces decimos que sería esta cantidad, ¿no? Esto es igual a lo que está aquí. Y que vamos a tomar en cuenta lo mismo de aquí, en activos menos inventarios, entre el pasivo, ¿no? Voy a ponerlo aquí a un ladito. Bueno, lo voy a poner acá abajo para que no haya razón, que es, que no puse la fórmula. ¿Ok? Y que esto nos daría como, bueno, voy a quitar aquí pasivos. Y entonces vamos a hacer la fórmula otra vez. Decir que tenemos los activos de corto plazo entre los pasivos de corto plazo, ¿verdad? Y ahora ya no tenemos 3, ahora nos quedan 2.36. Si lo queremos convertir un poquito más efectivo, pues yo diría, teníamos la prueba de liquidez efectiva, ¿no? Voy a poner aquí otra prueba de liquidez. Eso ustedes lo pueden ir mostrando y esto es muy importante porque le van diciendo al gerente, al director o al dueño, liquidez efectiva. Que a esta vez no funciona mucho porque regularmente no tenemos mucho efectivo y que esto significará que son los activos de corto plazo sí, líquidos o de efectivo. Y que en este caso lo que tomaríamos en cuenta
serían solamente las cuentas de efectivo. Ajá. Que es aquí efectivo y equivalentes de efectivo. A veces nosotros lo tenemos así en efectivo y equivalentes de efectivo, o a lo mejor tenemos ahí bancos, o a lo mejor tenemos inversiones temporales. Bueno, toda esa parte es la que nos va a proporcionar información para poder sacar la liquidez efectiva. Entonces aquí tenemos el activo líquido, el efectivo, que son los 350,523, que es la cuenta más líquida de nuestra empresa. Y pues volvemos a tomar en cuenta estas dos, ¿no? Voy a poner aquí abajo para copiar. Y entonces, pues vamos a decir que es la fórmula de liquidez efectiva sería igual a dividir el activo circulante efectivo entre el pasivo a corto plazo. ¿Eh? Y se fijan, todavía tengo, por cada peso que debo, tengo 1.69 pesos para poder pagar. Entonces, pues esto es muy importante porque son indicadores. Cualquiera de los dos indicadores es importante. Regularmente lo que tomamos en cuenta nosotros para presentar, sobre todo a las instituciones financieras, es quitar el inventario porque es el que más nos tardamos para poder convertir a efectivo. Que no suceda así con las cuentas por cobrar, que las cuentas por cobrar, pues se supone que ya vendimos la mercancía y que nada más lo que vamos a establecer es el cobro de la misma, ¿no? En tiempo. Otra cosa muy importante para las compañías y para nosotros como contadores es, bueno, otra medición para poder ver la liquidez sería el capital neto de trabajo. Entonces el capital neto de trabajo, ¿cómo lo obtenemos? ¿Sí? Pues igualmente decimos que el capital neto de trabajo mediría la parte del activo circulante. Voy a ponerlo aquí abajo, copiar. ¿Sí? Mediría la parte del activo circulante. Aquí me lo cambia porque dice que es del H22 y aquí está en la H10. Entonces nomás aquí le cambiamos a H10. ¿Sí? Y aquí a H29. Y ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos el capital neto de trabajo? Porque todo el capital que estamos trabajando, pues es el mío propio, el que tengo, y todo lo que debo, que es lo que anda girando ahí, ¿no? Pero para poder establecer el capital neto de trabajo sería nada más disminuir el activo, la parte del pasivo. Entonces aquí es el activo menos el pasivo de corto plazo y nos diría que teníamos 446,811. Este capital neto de trabajo es el que tenemos para seguir operando la compañía. Esto también es un indicador muy importante para los bancos, porque si no tenemos capital de trabajo positivo, es decir, que podríamos tener un capital de trabajo negativo, que traigamos más pasivos de corto plazo que no podemos enfrentar con nuestros activos, el banco se fija mucho. Cuando tenemos poquito, no vamos a completar, entonces esta parte operativa es muy importante porque es cuando generamos lo que ustedes deben de haber escuchado como un préstamo para capital de trabajo, es decir, para poder trabajar. ¿En qué vamos a trabajar con ese capital de trabajo? En la operación. Pues puede ser para pagar sueldos, puede ser para pagar comisiones, puede ser para pagar el operativo diario, que es el mantenimiento, luz, gas, teléfono, etc., ¿no? Esa parte es la que nos permite el banco generar un préstamo precisamente para llevar a cabo esta operación. Obviamente hay información que le tenemos que dar que proviene de un estado financiero que es el estado de resultados. Es decir, saber si nosotros vamos a obtener utilidad de tal suerte que podamos pagarle los intereses. ¿Sí? Y eso ya sale de la parte operativa y se va a la parte financiera. A veces lo que hacemos, por eso les decía yo al inicio, que es muy importante todo lo que vemos aquí, porque por ejemplo aquí nada más he visto 4 cosas, pero 4 cosas que son la fuente primordial para operar la compañía. Si no traemos esta parte de liquidez, pues difícilmente vamos a andar batallando mucho y difícilmente vamos a poder crecer, ¿no? A menos de que tengamos una estrategia de ventas muy, muy bien colocada, que también es una parte de inversión en el corto plazo, que también se requieren de recursos, ¿no? Entonces, tener estos indicadores, fíjense bien, si nos vamos a otra de las empresas que tengo aquí, que puede ser, aquí tengo a Cemex, voy a irme un poquito para acá, ¿va?
¿sí? Aquí tengo a Cemex. ¿Podría sacar lo mismo? Sí. Vamos a darle un vistazo nada más para ver lo que yo hice aquí con otra empresa, que esta es una empresa del mismo ramo o del mismo giro, de la misma actividad, pero que sus números posiblemente sean diferentes, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ya tenemos, bueno, este es el estado de flujo efectivo, el balance general. Y aquí tenemos el activo circulante de 2 años, ¿sí? De $4,578,744. Están millones de dólares. Y el pasivo circulante de 5 millones. Fíjense nada más lo que les voy a comentar, para que vean que no, por eso yo lo quise poner en la otra empresa. Aquí tengo 5 millones de pasivo circulante, pero tengo de activos circulantes, ¿cuánto decíamos que teníamos? El activo circulante de 4,578,000. O sea, 4 millones contra 5 millones quiere decir que si yo sacara cualquiera de las razones financieras de liquidez, no traeríamos liquidez, ¿no? Puesto que traemos 1 millón abajo. Entonces la cobertura debería estar un poco emproblemada en cuanto a la cuestión de esta compañía, ¿no? No sé si tengan alguna duda con respecto a este comentario que acabo de hacer. Bueno. No, hasta ahorita no más eso. Bien. No hubo comentarios. Porque yo quisiera que los chicos entendieran que a veces, porque regularmente nosotros como profesores siempre situamos a las empresas con utilidad. Ya hay ocasiones en que las empresas tienen un revés y entonces empezamos a ver la historia de la empresa, que es otro análisis que habría que hacer en un futuro, que es la tendencia. ¿Cuál es la tendencia que lleva la compañía a través de 1, 2, 3, 4, 5 años? Bueno, regularmente lo vemos de 4 a 5 años para ver cómo ha ido la empresa en cuanto a su operación. Y esto nos permite avisorar qué es lo que debemos de hacer, qué debemos de analizar para poder ejercer de cierta forma o cambiar una tendencia para que nos pueda ir mucho mejor. Entonces, bueno, me voy a ir otra vez aquí porque me gustaría, ¿dónde estamos? Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas hasta aquí, bueno, aquí voy a dejar la parte de liquidez y me voy a situar en el estado de resultados para ver otro indicador. La vez pasada vimos algunos indicadores con respecto a la eficiencia operativa, ¿no? Que es lo que hablaba hace rato del ciclo operativo y del ciclo de conversión de efectivo, ¿no? Entonces me voy a ir a resultados para determinar, pues, de cierta manera, la rentabilidad. Vamos a irnos aquí y vamos a ponerles rentabilidad. Y aquí voy a poner la rentabilidad de la utilidad bruta. Aquí voy a poner la rentabilidad de la utilidad operativa. Y aquí abajo voy a poner la rentabilidad de la utilidad neta o del ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener estas rentabilidades? ¿Cómo vamos a obtener estos rendimientos? Que decíamos que la rentabilidad no es otra cosa más que la ganancia que tiene una compañía, ¿sí? O que genera una compañía a través de una inversión. En este caso, vamos a tomar la inversión en cuanto a las ventas, ¿no? Que aquí tenemos, aquí esta compañía tiene ventas en Estados Unidos y tiene ventas en México. Y se va a determinar esta utilidad, pues obviamente los ingresos por ventas disminuidos de la utilidad o del costo de lo vendido, que es lo que nos cuesta en lo que yo vendí, y vamos a tomar esos dos indicadores para decir, bueno, ¿y cuánto vamos a tener de rentabilidad de la utilidad bruta? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar en cuenta, voy a ponerlo como un igual aquí, perdón, voy a poner primero, aquí es la utilidad bruta y las ventas netas, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner que la utilidad bruta, pues aquí está, la consigo de aquí, y las ventas netas, pues las voy a conseguir de aquí. Las ventas netas estamos hablando de las dos entidades, una en Estados Unidos, las ventas de Estados Unidos y las ventas de México, ¿sí? A veces
los dueños nos piden cómo nos está yendo en México y por otro lado es cómo nos está yendo en Estados Unidos. Entonces había que dividir esta parte para poder establecer un vínculo de información selectiva, ¿sí? O de información segmentada de acuerdo a lo que nos esté pidiendo la gerencia o la dirección. Pero bueno, entonces decimos que la utilidad bruta entre las ventas, sí, nos daría la rentabilidad. Y en este caso decimos que sería la utilidad entre las ventas y nos dice que es 0.2857. Si esto lo multiplicamos por 100, entonces esto sería, para ponerlo en porcentaje, por 100, pues tenemos un 28.57%. Habría que establecer si el vínculo que, o el objetivo meta o el deseo que tenían los socios en una junta directiva, dijeron que cuánto deseaban de rentabilidad, pues entonces esta es una parte muy importante. Ahora, otra parte muy importante, este es el rendimiento que se obtiene solamente de visualizar la venta y lo que me cuesta vender. Este porcentaje nos debería de alcanzar para poder llevar a cabo la operación del negocio, que para eso vamos a utilizar la otra fórmula, ¿verdad? Ok, vamos a sacar la utilidad operativa. ¿Sí? Y en este caso, pues sería ya no la utilidad bruta, sería la utilidad operativa. En este caso, vamos a abrir un poquito aquí. A ver, sí. Y entonces vamos a decir que la utilidad operativa la volvemos a sacar aquí, utilidad operación. Aquí esta compañía, se fijan, agarró muy bien la norma porque dijo gastos generales, que es lo que dice la norma, ¿no? Y los gastos generales se dividen en dos, gastos de administración y gastos de ventas. Y el otro que viene como rubro sería gastos de investigación y desarrollo, que es también muy importante hoy en día. Y nos vamos sobre las ventas, que sigue siendo el mismo indicador, ¿sí? Ya tenemos aquí esta parte. Vamos a ahora darle la división. Y ya nos dice que nos va a quedar un punto 1887. Si hacemos lo mismo, déjenme copio aquí la fórmula, ¿verdad? Copiamos aquí la fórmula y entonces nos va a decir que es un 18.87%. Hasta ahí, bueno, sabemos que tenemos un rendimiento, volvemos a establecer el vínculo que se había generado al inicio del objetivo de la compañía durante el siguiente año, que es este año corriente, ¿sí? Y saber si nos fue bien o no nos fue bien. Y la última, que es la parte de la retribución que tienen los accionistas, que es la parte de la utilidad neta o la utilidad del ejercicio. Voy a colocar otra vez estas cuentas aquí. Y en lugar de utilidad operativa, ahora vamos a dar la utilidad del ejercicio. ¿Ok? Volvemos a abrir aquí esta un poquito más. Tomamos en cuenta ahora la utilidad del ejercicio, que es la que tenemos por aquí, en la utilidad, ¿sí? Porque fíjense, aquí tenemos más utilidades, pero aquí estamos hablando de las participaciones descontinuadas, la utilidad neta consolidada. ¿Qué veríamos? Podríamos ver solamente, aquí estos rubros son importantes porque así viene el estado de resultados integral. Entonces, ¿qué está considerando aquí? La utilidad, los impuestos a la utilidad y luego las utilidades quiero pensar que son utilidades, ¿verdad? Por operaciones discontinuadas, las pérdidas por operaciones discontinuadas, si es que las hubiera, y utilidad neta consolidada, participación de la controladora y participación de la no controladora, y el EBITDA, ¿no? Que ese es el beneficio antes de interés, impuestos y depresiones y amortizaciones, que es un indicador muy importante. Entonces, utilidad de resultados asociados y el negocio conjunto, gastos no financieros neto, vamos a considerar esta parte de utilidad, ¿sí? Impuesto a la utilidad. Y entonces tenemos discontinuadas. A ver, bueno, no hay discontinuadas aquí. Impuestos a la utilidad. Entonces tendremos que tomar en cuenta este. Y este sería igual. Ay, perdón. A ver, otra vez. Voy a tomar en cuenta esto porque aquí tenemos la utilidad menos los impuestos.
utilidad de operación, utilidad de gasto financiero, utilidad de resultados de usuarios en conjunto. Sí, porque aquí están los impuestos, entonces vamos a irnos aquí entre las ventas netas, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Igual dividimos, vamos a decir que copiar, formulación, aquí. Ok. Y nos dice que ya tengo un punto 125. O si lo multiplico por el porcentaje sería el 12.497% de utilidad. Esta es la utilidad que se genera para los socios, la que los socios se pueden repartir. Entonces, de acuerdo a lo establecido en la meta o el objetivo de la compañía, saber si está cumpliendo con las reglas. Yo siempre les digo a mis alumnos que el capitalista aporta en la compañía para generar un ingreso, una ganancia sobre su inversión. Su inversión es el capital social, porque las inversiones de la compañía son otras. La inversión del accionista es en el capital social, en su aportación o en los incrementos que lleve a cabo su aportación. Inclusive, si hay una utilidad y se capitaliza esta utilidad, pues eso quiere decir que los socios vuelven a aportar esta parte de ganancia a la compañía. ¿Qué es lo que sucede? Y les digo yo una comparativa muy importante. Imagínense si ustedes quieren abrir una empresa y tienen un capital, vamos a pensar así como decíamos antes, no de 50,000 pesos, ¿sí? Pues vamos al banco. El que yo empecé a mencionar primero era el Banco Azteca, ¿no? Porque el Banco Azteca cuando empezó daba el 7% de rendimiento anual. Y decía, bueno, pues yo esperaría que mi inversión generara más de eso, ¿no? Porque yo llevo todos los riesgos, posibles circunstancias adversas en la operación de una compañía, las cuestiones laborales que también son importantes, las cuestiones con empresas como el SAT, instituciones gubernamentales como el SAT, el IMSS, el Infonavit, que también son circunstancias de obligación que yo tengo que llevar. Y en el banco no, simplemente voy y meto mi lana y gano el 7%. Entonces yo tengo que pedir una participación de rendimiento más alta para poder establecer que estoy ganando, ¿no? Y que el riesgo que estoy corriendo es muy alto, pues que entonces mi ganancia es más alta. De ahí la frase financiera que dicen, a mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto, ¿no? ¿Qué pasaría con el banco? Bueno, simplemente que pasara otro fuego a proa, ¿sí? Que el banco quebrara y que mi dinero se desapareciera. Y regularmente el banco invierte en CETES, es decir, en la deuda interna del país. El país le paga, o el Estado, el gobierno federal le paga esta parte y con esa pues nosotros recuperamos nuestros intereses. Por eso hablamos de una parte segura en cuanto a inversiones. Pero yo hago este ejemplo para que ustedes entiendan que el accionista va a pedir más de ese 7% o que ustedes al invertir en una compañía van a pedir más rendimiento. En este caso, puedo acoplarme al rendimiento que tiene que ver con mi actividad, en este caso de las cementeras. ¿Cuánto da de rendimiento una cementera a nivel global, no a nivel, puede ser en México, cada una de las cementeras tendrá un indicador de actividad y en ese sentido este indicador de rentabilidad pues nos va a ser de utilidad para por lo menos comparar si el 12% es bueno o estoy en el rubro o por arriba o por abajo y entonces tomar medidas de decisión que nos puedan incrementar. Eso es lo más importante para poder tomar decisiones. Claro que pues es involucrarnos, ver las cifras de la compañía, saber si en realidad estamos de acuerdo en lo que se está estableciendo, porque esto regularmente se ve en las juntas directivas. Y ahí es donde nosotros debemos de tomar una buena posición, ¿no? De entregar información y, en todo caso, de saber qué es lo que sucede en estas juntas, que son las que mueven realmente el capital contable de la compañía. Hay que recordar que la utilidad pues se tiene que informar a los socios, a una junta directiva o a una asamblea de accionistas y entonces ahí nos van a indicar qué es lo que vamos a hacer con esta utilidad o qué es lo que vamos a hacer con una pérdida, ¿sí? No sé si haya preguntas hasta aquí con respecto a esto y si está bien entendible. Bien. Me gustaría, si es posible, no hablamos de rentabilidad, hablamos de liquidez. La semana pasada
hablamos de rotaciones. No sé si tengan alguna duda con la parte de inventarios, la parte de cuentas por cobrar, la parte de cuentas por pagar. Sí me gustaría que lo expresaran. Sean más participativos. La verdad es que las finanzas son más, no de nada más de esto, sino más cosas que tendríamos que ir estableciendo, que vamos nosotros visualizando en forma correcta lo que estemos llevando a cabo aquí. Ahora, si no soy, me gustaría también saber si lo que estoy hablando con ustedes es entendible, es comprensible o es claro, y no voy a estar yo confundiéndolos y por eso no se genera una pregunta. Bueno, mi estimada contadora Ceci. ¿Cómo ve? ¿Le parece bien claro? Ok, ya puedo activar su micrófono, contadora Ceci. Es que lo había yo pausado un rato todos. Sí. Em, ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, la verdad es que para mí está muy bien explicado, muy bien entendible, pero considero que hay muchos chicos, sobre todo los estudiantes, que deberían de realizar preguntas, deberían de hacer algunos comentarios. Yo ahorita les voy a hacer algunos. Sí. Allá afuera, si es que no han trabajado, allá afuera donde están las empresas, hay que enseñarles como contadores, hay que enseñar toda esta exposición que el maestro acaba de dar, hay que enseñárselos a los empresarios. Ellos no saben finanzas, ellos no saben contabilidad, ellos no saben fiscal. ¿Quiénes son los expertos? Nosotros. Entonces, si nosotros no lo sabemos interpretar, no lo sabemos analizar, no lo sabemos enseñar, entonces, pues la verdad es que, ¿para qué nos vamos como contadores de una empresa, no? He conocido a contadores dentro de todo el tiempo que yo he estado en diferentes empresas, donde generalmente son contadores externos que llevan contabilidades de micro, pequeñas, medianas o chicas o de los que emprendedores que empiezan, que nada más le hacen el cálculo de sus impuestos y ya, que no le llevan una contabilidad formal, o si la llevan en Excel. Yo sé que el Excel es muy bueno, todo, pero existen sistemas que nos pueden ayudar a realizar todas estas operaciones que el maestro acaba de hacer y que nos las da el sistema, pero el sistema, como todo, está creado por personas. Entonces nosotros debemos entender por qué salieron esos resultados, por qué salió esa liquidez o ese porcentaje de utilidad. Y en caso de que el sistema esté mal, hay que corregirlo. Entonces debemos de analizar, de comprender y de aplicar todas estas técnicas que el maestro está exponiendo. Y bueno, debemos de sentar al empresario, de ponernos con él a estudiarlo, bueno, no a estudiarlo, a enseñarle para que realmente veamos si él está creciendo o no, porque somos su asesor. O nosotros como asesores les tenemos que dar una serie de orientaciones respecto a, ¿sabes qué? Tu inventario está muy lento, tenemos que analizar esos productos, o tus cuentas por cobrar, pues ya están a 30 días, a 30, 60 o a 90 días. El de 90 días hay que analizarlo, hay que ver cómo podemos activarlo. Pero todo eso lo podemos hacer real o analizar aplicando todas estas técnicas. Y bueno, felicidades, maestro, por su brillante exposición. Sí, gracias. Yo no quisiera terminar aquí, bueno, ya vamos a hacer la una, pero voy a comentar algo que me parece
interesante para que los alumnos o los que estamos aquí escuchando vean las disparidades que tenemos con empresas de la misma actividad. En el CIM, de CEMEX, de Elementia, de Moctezuma y de Chihuahua. Hace rato nosotros veíamos lo de Chihuahua en cuanto a la razón de liquidez. Decíamos que Chihuahua tenía una razón de liquidez de que por cada peso que debía tenía 3.16 pesos en el activo. Es decir, cubría 3 veces la cantidad de la deuda en el corto plazo. Si nos vamos a Moctezuma, ya nos dijo que no, que Moctezuma tiene un poquito menos, que tiene 2.83, casi los 3. Si nos vamos a Elementia, si recuerdan de la razón, entonces trae 0.97. Eso quiere decir que por cada peso que debe, tiene 0.97 de activos para poder pagar este peso. O sea, ni siquiera trae el peso. Si nos vamos a CEMEX, por eso es importante, se fijan, estamos hablando de 3 a no traer dinero para poder establecer una razón de liquidez, ¿no? CEMEX trae 0.85 centavos para cada peso que debe. O sea, le falta dinero y entonces hay que conseguir este recurso. Lo que comentaba nuestra contadora Ceci ahorita es precisamente que ustedes se involucren, porque no nada más es llevar la contabilidad. Al dueño se le va a ofrecer pedir un crédito. ¿Y qué vas a tener que mostrar? Tus estados financieros. Si tú nos analizas desde antes, entonces tú te formularás un juicio que te permitirá decirle al dueño qué es lo que tiene, porque al final de cuentas el dueño, si tiene bienes, va a poder pedir un crédito quirografario, o sea, con su firma, o respaldado con sus bienes personales, que es diferente a los bienes de la institución en el caso de la empresa, ¿no? Y luego aquí tenemos a Olsim, que es una competencia fuerte también. Por cada peso que debe, trae 1 peso con 34 centavos, que está bien, trae liquidez sin ningún problema, ¿sí? Aquí, bueno, no traemos más que el símbolo de la prueba de la CIO, que también se los hice por ahí, las rotaciones de inventario, ¿sí? Aquí lo único que no saqué fue la utilidad para mostrarles algo. Imagínense una utilidad del 0.15 o del 15% contra una utilidad del 19 o del 38, que es la de Moctezuma. O sea, varían. Aquí había que establecer cuál sería la utilidad que proporciona la actividad propia en el caso de las cementeras. Pero imagínense que aquí trae de utilidad operativa, que es la importante de cierta forma en la operación del negocio, que es lo que nos dice si vamos generando ingreso o no vamos generando ingreso, y que esta utilidad nos va a servir para pagar inclusive intereses, ¿verdad? Eso es algo muy importante, y hasta cuántas veces podemos pagar intereses, ¿no? En el caso de tener deuda. Entonces, ¿Maestro, aquí, le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Aquí analizando esto de la razón de liquidez, viendo la de Chihuahua, también me estaría dando una imagen que algo más está haciendo por tener tanta liquidez, ¿no? Quiere decir que no está pagando proveedores, o su inversión lo tiene sin ganar dinero, que también debía buscar la manera de ganar dinero esos 3 pesos, porque yo considero que lo correcto sería para una persona que sea de 1 peso 1.5 máximo, ¿no? Y darme el otro 0.5 para invertirlo, manejarlo. Es mi punto de vista. Bueno, es que hay que recordar que dependiendo de lo que desee la empresa, el ser más líquida o tener más liquidez, es decir, que tengamos más dinero para podernos manejar más a gusto, puede ser una alternativa. A veces lo que nosotros requerimos es dinero para inversiones, que pues no tiene que ver con la operación. Pero el establecer este vínculo, como usted lo dice, bueno, es por qué no utilizar este dinero, que también lo especifica la norma, ¿no? No dejar dinero ocioso. ¿Y dónde no lo dejamos ocioso? En inversiones de corto plazo, en inversiones temporales que nos podría permitir esta circunstancia, es decir, no dejar el dinero ocioso y que el flujo de efectivo fuera un poco más dinámico, ¿no? Pero habría que ver cuál es el establecimiento que tiene Chihuahua para este tipo de condiciones de liquidez. A lo mejor no está tan diversificado como CEMEX, que CEMEX tiene, hasta donde yo sabía, algo así como 100 compañías adicionales que son de cierta manera afiliadas a CEMEX, entre tecnología, recursos humanos, la misma cementera y compañías de servicios, que a lo mejor en ese sentido pues generan
posiblemente distracciones, digámoslo así, cuando hablamos de consolidación de estados financieros, pues a nuestras compañías hermanas las podemos financiar. Y en esto había que especificar qué es lo que está sucediendo con cada una de estas compañías. Pero es una pregunta interesante. ¿Por qué cubrir 3 veces cada peso de deuda, no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué se está procurando por ahí con esta liquidez? Porque a veces traemos estrategias en ese sentido. ¿Sí? Posiblemente esto nos ubique como, estamos como compañías públicas. Esto generará una, digámoslo así, una confianza en el sector, en el mercado financiero, y eso es importante para las compañías, el precio de sus acciones en el mercado, ¿no? Acabamos de ver el golpe que le acaban de dar a Aeroméxico solamente por una noticia, que había un postor que quisiera adquirir Aeroméxico. Y eso provocó que todas las acciones se cayeran. Fíjense nada más, una noticia tan simple, ¿verdad? Bueno, es que es sensible el mercado, ¿no? Los socios también son importantes en ese sentido, todos los inversionistas, porque hay que recordar que los recursos, cuando son muy fuertes, que es algo muy importante, los chavos a lo mejor van a trabajar en empresas pequeñas, pero si son pequeñas, el dueño debería de tratar de hilar esta parte contable financiera con la parte de las finanzas que tiene la empresa para generar una condición de crecimiento a su compañía, que es muy importante, ir de la mano. Porque cuando no tenemos recursos, pues como dije hace rato, el dueño tendrá que poner una firma o garantías suficientes para poder generar un recurso que va a ser para la operación. Y a veces no lo vemos como contadores. Por eso yo insisto con los chicos, ¿no? Chicos, a mí me ha tocado hacer gestiones de las dos bandas, desde el empresario o desde la parte financiera. Pero yo les puedo asegurar algo. Una vez me negaron un incremento de crédito, y esto lo voy a comentar así porque uno no lo contempla como financiero o como contador. Resulta que no me la querían dar porque los recursos o las razones no me daban, ¿no? Ya había incrementado varias veces este crédito y entonces quería hacer un último incremento. Y la gerenta del banco, que se supone que ellos tienen toda la información, me dijo, fíjate que analizando no me da. Dije, ¿cómo no te va a dar si yo hice el análisis y sí me va a permitir hacer esto? Dijo, pero no te preocupes, si quieres vente para el banco, lo platicamos, vemos los pormenores del asunto, porque ya viene mi asesor financiero. Y dije, ¿qué? ¿Un asesor financiero externo iba a revisar mi información? No lo puede creer porque es un banco, ¿no? Se supone que ellos son los que saben. Ya empezó a analizar y me dijo, sí, tienes un pequeño incremento, pero sí tienes, hay una razón para sostener ese incremento, y obtuvimos el incremento. Pero es con el conocimiento, o sea, no lo hacemos al arbitrio. No permití que el banco me dijera que no, no porque yo fuera ahora sí autoritario o porque me sintiera por arriba, no, es simplemente los números que nos van dando las razones para ejercer este tipo de gestiones. Y eso es súper importante para ustedes, chicos, no nada más llevar la contabilidad, no nada más presentar las declaraciones, que es muy importante, sí. La parte más importante es cómo va a crecer la empresa. Y a veces todas las empresas ocupan recursos. Y cuando no los tenemos al alcance dentro de la institución, lo buscamos afuera a través de fuentes externas. Y estas fuentes son, una de las principales es el banco. La otra, la inmediata es el accionista. Pero chicos, si el accionista está invirtiendo su rentabilidad, digamos así, su utilidad, ¿ustedes creen que va a tener para apostarle más? Entonces busca fuentes alternas para que nosotros como colaboradores suyos en la empresa busquemos las alternativas que nos puedan dar resultados de un crecimiento y de una utilidad. Para eso estamos ahí. Entonces, por eso para mí es muy importante, aunque me vaya despacio, pero prefiero que ustedes vayan sacando todas estas ideas y que les vaya sirviendo lo que ustedes ven en sus clases, porque es muy importante. Imagínense si yo quiero ver aquí un portafolio de inversiones. Pues un portafolio de inversiones significará meterme a la base de datos del mercado financiero, sacar los precios de las acciones de una determinada cantidad de tiempo y entonces por ahí empezar a generar, primero que nada, cómo ha ido la rentabilidad de la empresa, la rentabilidad de la acción. Y luego hacer una correlación, sacar riesgos del mercado que pueden ser importantes y empezar a armar un portafolio. Pero ¿cómo voy a armar ese portafolio si no entiendo esto? ¿Verdad? Por eso yo hablé de finanzas básicas y voy despacio, pero en lo despacio quisiera que cada uno de nuestros participantes que tenemos aquí
también se metiera y generara esta parte de, a ver, no entendí esto o no entendí Maestro, aquello. Mande usted. disculpe mi ignorancia, pero tengo una pequeña duda acá. Un comparativo. Por ejemplo, Olsin y Chihuahua. Olsin me genera, tengo una liquidez de 1.34. ¿Cómo lo interpretaría yo ahí? Pero me da un margen de utilidad bruta de 0.42 y un margen de utilidad operativa de 0.15. Y en cambio la otra Chihuahua tiene mucha liquidez, pero su margen de utilidad bruta es de 0.15 y su margen de utilidad operativa es 0.19. ¿Cómo podía interpretar eso? ¿A qué se puede deber? Bueno, aquí es que las empresas cementeras tienen algo que yo todavía no he entendido en cuanto, no en cuanto a esto, porque esto me queda muy claro. Es que sé que en otras latitudes del mundo el cemento es más barato. ¿Verdad? Aquí es algo Ok. claro. Pero en vista de esa situación que usted me menciona es, ¿cómo entender primero la razón de liquidez? Bueno, primero que nada es la liquidez, hay que acordarnos que es la generación de recursos para poder cumplir con nuestras obligaciones en el corto plazo. Eso quiere decir que aquí en la razón de liquidez del OLSIM, por cada peso que debe, tiene 1.34 pesos para pagar en sus activos. ¿Sí? O sea, es decir, que lo cubrimos 0.34 por arriba del peso que debe. Entonces ya tengo liquidez y tengo capital de trabajo. La otra pregunta que usted me decía es, ¿cómo entender el margen de utilidad bruta con respecto al de Chihuahua y al de OLSIM, ¿verdad? ¿Así lo entiendo Sí, bien? así es. Entonces no estoy viendo los estados financieros, pero yo me voy a imaginar lo siguiente, que tal vez entre la venta y el costo de lo que venden, pues obviamente en el caso del SIM tiene más cantidad de ganancia, ¿sí? Pero posiblemente en la parte del gasto generado en la operación, pues tiene mucho gasto, cosa que no se ve aquí. Si se fija, aquí hay que ver por qué el crecimiento que tenemos aquí, porque no debería ser un crecimiento, al contrario, aquí debe ser una disminución porque hay gastos. Ajá. ¿Sí? Me pondría a revisar cada una de las condicionantes que tiene Chihuahua. Pero de cierta manera, hay que recordar que la utilidad operativa es la cantidad de utilidad que generamos entre el precio que vendemos y el costo que tiene para mí. A lo mejor Holcim tiene un mejor costo de producción y esto genera una utilidad mayor. A lo mejor en el cemento Chihuahua tiene menos costo. Aquí nomás sería hablar de si la relación que tengo yo aquí es la correcta. ¿Verdad? Déjeme ver si tengo aquí la margen de utilidad, porque creo que eso es el que estábamos revisando, ¿no? Decíamos aquí 28, 18. Algo hay ahí de error. Le voy a decir por qué, contador. Mire, aquí estamos viendo un 28% de rentabilidad Ajá. bruta. Es el de Chihuahua. Sí, es este de Chihuahua. Es el que estábamos analizando aquí. Sí. Sí. Dice, bueno, aquí hay un pequeño error en la tabla, pero otra vez me voy aquí. Decimos, tiene un 28% de utilidad bruta. Sí es menor que el que usted me comentaba de Olsi, tiene un 42%. Ajá. ¿Sí? Pero, si usted se fija, cuando ya vamos a la utilidad operativa, es decir, que de lo que generamos de ganancia o el margen de contribución que tiene entre la venta y lo que cuesta, el costo variable del producto que vendo, pues me da un 28%. Y luego le voy a meter los gastos operativos, que son los gastos de administración, los gastos de venta y de investigación y desarrollo, que bueno, eso lo establece la norma. Y entonces decimos que en esas dos generó un 10% de gasto, ya me queda un 18%. Y luego ahí traemos pues posiblemente la parte de los impuestos, más la parte de los intereses, porque estamos aquí estableciendo el vínculo con los gastos financieros, ¿sí? Al final ya tengo una utilidad del 12%. Entonces, se fija, contador, aquí vamos del 28 al 18 al 12, que nos lleva en un rubro normal de una rentabilidad de un 28%, de una rentabilidad bruta, es decir, de una contribución marginal, ¿sí? Nos lleva a una contribución operativa, en este caso la utilidad operativa de un 18%, es decir, que generamos un 10% de gastos, y ahí es donde también podríamos establecer por qué yo gasto un 10 y por qué los demás gastan más, ¿no? O gastan menos. Que habría que hacer un análisis, contador. Revisaría ese análisis, sí, porque ya me di cuenta que aquí hay un errorcillo. A lo mejor donde lo pasé, como luego las celdas se dan a cambiar porque pues establecemos un vínculo con alguna celda. Pero si se fija aquí, del 18 ya generamos adicionalmente un 6% que pueda estar en los intereses
puede estar en la parte del impuesto, o puede estar en la parte de alguna ganancia por intereses también, o una fluctuación cambiaria, porque estamos hablando importantemente aquí, decir que también tenemos ventas en Estados Unidos. Y al tener ventas en Estados Unidos tenemos pues una moneda extranjera que posiblemente nos pueda dar una cantidad de ganancia cambiaria, que es muy importante. Pero si vamos aquí, contador, y analizamos esta parte, vamos en una cascada bien, porque de la utilidad generamos un gasto, nos da otra utilidad, generamos un gasto y nos da la utilidad neta. Aquí no tengo las demás, pero me prometería sacar las utilidades de cada uno de los análisis de aquí y revisaría toda esta tabla, contador. Pero sí, es correcto lo que usted dice. ¿Por qué aquí es el 42? Aquí no está en un 15, estamos hablando de un 28. Pero es importante porque al final de cuentas este 14% de adición tiene que ver con la producción. Posiblemente le cueste o esté generando una mejor condición de producción en cuanto al cemento de Holcim a Chihuahua. Me queda claro ya más o menos puedo analizar más mi estado financiero para presentar, porque cuando trabajamos como contadores corporativos es cuando más tenemos que dar esto, ¿no? Por eso les recomiendo a los estudiantes que están aquí en clase que es importante que tomen esta clase de finanzas, porque no todo es fiscal. Cuando ya estamos como contadores corporativos, ahí sí ya empezamos a sufrir. Es correcto. Y empezamos a subir porque primero hay que entender el mercado y la sensibilidad del mercado. Por eso la sensibilidad se mide a través de, pues por aquí lo veremos más adelante, en un futuro veríamos esto, si es que a mí me permiten seguir estando aquí con ustedes. No, al contrario, nosotros queremos que siga, porque esto está muy interesante, aunque ya ahorita estamos dentro de sección de preguntas, si no hay preguntas, ¿sí? Esto nos podríamos pasar todo el día analizando lo que es los análisis financieros, nos podemos pasar todo el día, y es una maravilla pues entenderlo, ¿no? Es una maravilla entenderlo, y no presentar un estado financiero que a veces el gerente de la empresa conoce más que el contador y le dice, oye, mira, tu balance no sirve por esto, ¿no? Sí, claro. Así es. Y miren, nada más para un antecedente, contador, si me permite, Sí. digo, estamos ya casi en vacaciones, ¿no? Terminamos mi clase y estamos de vacaciones. Pero mire, era algo que yo quería llegar el día de hoy, pero bueno, igual lo venimos sacando. Se fija, todos son empresas públicas, porque aquí hablamos de una sociedad anónima bursátil, ¿ya? Y sus subsidiarias. A lo mejor no es propiamente la compañía, pero al final de cuentas también hay un análisis vertical, ¿sí? Y de cierta manera estas variaciones, tanto absolutas, que en lo absoluto tiene que ver con las cantidades que cambia, que pueden ser positivas o negativas, y en la variación relativa que tiene que ver con los porcentajes de variación de un año con otro, que también es un análisis importante para los chicos, ¿no? Y que de cierta manera también veríamos aquí esta parte del análisis vertical, que cómo se va integrando el estado de resultados a través de los ingresos del 100%, y que si usted se fija, contador, lo que preguntó ahorita, si quiero sacar aquí, pues yo lo voy viendo aquí, ¿verdad? El 27%, el 12%, y lo vemos aquí la utilidad de consolidar el año, el 10%. Y esta es mi rentabilidad, el 10%. Entonces, de cierta manera vamos viendo cómo va descendiendo como vaya bajando en el estado de resultados, de acuerdo a la operación, va descendiendo nuestro margen de utilidad. Pero vuelvo a insistir, aquí los chicos es para que explotemos más. La otra sería, contador, hacer alguna cuestión de práctica con alguna empresa, mostrarles a los chicos estados financieros, mandarles por ahí tarea que la hicieran y luego compartir y empezar a generar ahora sí que una retroalimentación a través de la práctica, pero aquí, a través del aula virtual. No sé qué le parezca, contador. Muy interesante. Ahí los jóvenes, ¿cómo ven? ¿Alguien que quiera participar? La contadora Susana por ahí. Susana, si se anima a participar. La contadora María Cirila también, que ya están. Voy a agarrar aquí a los que ya conozco que son contadores. Contadora Ceci, que está aquí siempre presente. Susana, que ya es contador, por ejemplo, los que son estudiantes, para que los que ya son contadores puedan exponer algo, ¿sí? Y los estudiantes, por ejemplo, como los que está Calle Rodrigo, Medina, creo que es estudiante, Carla Gómez también, pero podemos pedirle aquí a Susana, a la contadora María Cirila, ¿sí? Y a la contadora Ceci también. Sí, nada más, pues la contadora María del Carmen Gómez también, que si están de acuerdo en querer y hacer algo práctico,
¿Sí me pueden comentar algo? No se preocupen, si no pueden, vamos a hacer algo. Bueno, yo quisiera dar un último comentario, aunado a todo lo que ya comentaron ustedes. Considero que sí tendríamos que hacer un ejercicio práctico, incluso de analizar mes con mes cómo va creciendo la empresa desde el inicio, desde enero, luego febrero, luego marzo, y analizar cuenta por cuenta. ¿Por qué? Porque ahí el contador va a empezar a analizar cada uno de sus rubros que va teniendo. Por ejemplo, en las ventas, que es el rubro uno de los más importantes. Algunas empresas, si no es que la mayoría, se van a la venta con un cliente X que siempre le compra y le compra y le compra, y ya es su único cliente, 1, 2, 3 clientes que siempre le están comprando. Pero por cualquier cosa, por alguna circunstancia, ese cliente llega a quebrar, o sus finanzas las maneja muy mal, o hay algunos problemas, ya sea jurídicos, fiscales, y ya no nos compra. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestras ventas? No diversificamos las ventas. Entonces, se cayó él y nos caemos nosotros. ¿Qué pasó en este sexenio con las farmacéuticas? Que eran las que ciertas farmacéuticas son las que surtían al gobierno en sexenios pasados y se llevaban millones de ventas con el gobierno. Cambia el gobierno y estas farmacéuticas era su único cliente. ¿Qué pasa? Ahorita todas están cerrando. ¿Por qué? Porque el gobierno federal buscó mejores precios, porque se abrió al mercado internacional para buscar medicinas de buena calidad. O sea, ya no le compran las mismas, y eso le puede pasar a cualquier empresa. Entonces, por eso tendríamos que analizar rubro por rubro para poder establecer nuestras estrategias a seguir. Así es, sí. Sí, ya hasta ahora sí, como ya le estamos robando mucho tiempo aquí al maestro. No se preocupe. ¿Sí? Déjeme le digo una cosa, contador Manuel. Ahorita que comentaba Ceci, cuando yo he hecho gestiones de crédito con los bancos, hay algo muy importante, y voy a sacarlo a colación por lo que decía nuestra compañera Ceci. Sí. Una cosa es entregar los estados financieros y nosotros poderlos analizar como lo decía ahorita. Pero los bancos, aparte de eso, nos piden las analíticas. ¿Qué significa pedirnos analíticas? Bueno, precisamente eso. ¿Cuáles son los bancos con los que trabajamos y los saldos? Para ver la integración de la cuenta de bancos en el balance. ¿Cuál es la cartera de nuestros clientes? Para ver si no tenemos, como decía ahorita, pues un cliente que es el que está manteniendo la empresa. Se nos va ese cliente y entonces no vamos a poder pagar. Y cada uno, las cuentas con los pasivos de corto plazo y largo plazo, las cuentas de largo plazo en cuanto a préstamos bancarios que se vencen en el corto plazo, y eso les va a ellos dando un panorama general de la empresa. Entonces también hay que analizarlo nosotros para que de cierta forma vayamos generando una mejor posición de información para la misma compañía, no más para pedir créditos, sino precisamente para lo que decía, diversificarnos y establecer un vínculo de equidad con nuestras operaciones y que nos pueda dar un crecimiento y una utilidad adecuada. De acuerdo, maestro. Bien, bueno, okay. Si no hay preguntas, nada más aquí Carmen Rosales hace un comentario. Buenas tardes, coincido en que el caso práctico sería perfecto para dejar más claro sobre las razones financieras. ¿Sí? Entonces, Carmelita acepta ese reto. Contadora Carmen acepta el reto. ¿Sí? Sí, hay que hacer. Entonces, si no hay más preguntas, maestro, pues no me queda más que agradecerle este excelente tema y que nos siga apoyando en el siguiente periodo, el siguiente trimestre de enero a marzo, para seguir aprendiendo más de usted, porque veo que maneja las finanzas con un gran dinamismo y con una gran facilidad, ¿sí? de análisis e interpretación, que es lo que nosotros a veces los contadores, que ya estamos como decía Ceci, nos dedicamos a puro impuesto, ¿no?
pero cuando nos llega un cliente y nos dice, oye, que quiero que hagas mis análisis todo financiero, a veces no conoce uno que si nos vamos a meter en problemas o buscar un broker que nos ayude a salir del problema, ¿no? Entonces, ahí te podemos caer en un error. Sí, maestro. Así es. Pues yo igual les agradezco mucho pues a todos los que han comentado por aquí, a Víctor Manuel, a María Sánchez, a Alejandra, a Enoch Sánchez, a mi teacher, José Luis Leal, que por aquí me hizo un comentario. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que no sean tan cortas. Se me hacen bien cortas, la verdad es que avanzo muy poco según lo que yo puedo entender, pero la idea no es que avance poco, la idea es que quede claro y que les pueda ser de utilidad, sobre todo en la cuestión financiera de las compañías, de las pequeñas y de las grandes, ¿no? También, pues, a la contadora María Cirila, al contador Manuel, gracias, y a Víctor por todo el apoyo, y a la contadora Carmen Rosales, que esperemos por ahí conseguir en la siguiente sesión. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase, que va a seguir en el próximo año. Nada más, y nos va a dar el mensaje de fin de año, de una vez, para que nos haga el favor. Pues bien, les agradezco mucho. Espero que pasen una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Paz y bien para todos. Que pasen también un feliz año de despedida para el siguiente año, y que el siguiente año sea de prosperidad, de mucha salud y de mucha integridad. Que tengan un amor en cada una de sus compañías, en casa, y que pasen una Navidad bonita, pues festejando a nuestro Señor. Acuérdense que todos somos príncipes porque nuestro Señor es el Rey. ¿Ok? Gracias. Y gracias. Un abrazo, contador. Sí. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos ya la última charla, la última clase. La próxima semana, Ceci, tenemos la última clase la próxima semana con el contador con el licenciado Paulo Alexander, Derecho Corporativo. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, maestro.